¿Cómo están, chiquillos? Todos. Estamos en este capítulo que es de probabilidades, pero asociado a la distribución normal, ¿ya? La tabla Z, ¿no? Entonces ahí que la llame la victoria los encienda y que les vaya súper en todo este camino para lograr el éxito que nosotros queremos. Esta fórmula de acá es el valor estándar que nosotros lo vamos a calcular para las distribuciones con variable aleatoria continua. Entonces, ahí casi vamos a conocer qué es la variable aleatoria continua. Trabaja principalmente con valores que van a ir tendiendo con desde menos infinito hasta más infinito. Dominios y recorridos van a ser infinitos, ¿ya? Porque siempre pueden estar expresados en valores que pueden estar escritos con un número decimal, número fraccionario. Entonces, y también hay elementos también, por ejemplo, la estatura, el peso, la masa en kilogramos, todo lo que nosotros podemos ir expresando con decimales, y eso nos va indicando que son continuos, ¿ok? Entonces, como valores de probabilidad, como va siendo infinito, nosotros vamos a ir trabajando una función que se llama función de densidad, que yo en este tema de hoy no me voy a adentrar tanto a eso, pero sí nos vamos a dar cuenta que son tantos los valores, son tanto este universo que se va midiendo entre, como todo porcentaje, entre 0 y 100%, vamos a ir midiendo todo lo que es la distribución normal. Y vamos a ver cómo se va utilizando esto mediante una campanita muy famosa que es la campana de Gauss. En esta clase vamos a ir identificando esos valores, cómo utilizar básicamente la tabla Z y cómo vamos a ir resolviendo ciertos problemas, como les digo, que tiene que estar expresado de tres formas: en fracción, en decimal y porcentaje, ¿ya? Una verdadera trilogía para que ustedes ahí, dentro de los datos de la muestra de población, nosotros vamos a ir entendiendo ciertas cosas ahí para todos los chicos y chicas que nos están viendo desde sus casas, ¿ya? Dentro de la tabla de los valores de la probabilidad acumulada para esta distribución normal estándar, tienen que entender ustedes que, a ver, vamos a ver si se me agranda un poco esto, que para el lado izquierdo siempre van a estar los valores o los indicadores que van haciendo negativos, y siempre por lo general los valores van a estar concentrando como una parte del 50%, y para el lado derecho, que son los valores con los indicadores positivos, que van a estar dando las probabilidades, que en ese caso sería desde 0,50, como ustedes ven ahí en sus casas, hasta el 0,99, y ahí uno va bajando y se va dando cuenta que nunca la probabilidad o nunca vamos a llegar al 100%, digamos que siempre va a haber un margen de error. Eso lo van a ver cuando tengamos que hacer testeos de hipótesis, ya que se llama nivel de significación, que es como aquellos márgenes de error que pueden ahí suceder en las encuestas o en los medios que nosotros estamos investigando, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viendo, ahí yo marqué algunos ejemplos. Por ejemplo, si quisiéramos hallar que esto sería una probabilidad muy baja, 0,05, que uno podría aproximarlo 0,05, o sea, un 5%, este valor sería menos 1,64. Ya, o sea, ahí se va leyendo desde el Z hacia abajo. Ya, ahí por último, ¿qué les recomiendo yo, queridos estudiantes? Que vayan utilizando una regla para que no se pierdan, porque como son tantos números los valores de probabilidad en la izquierda como en la derecha, ahí ustedes, la idea importante es que ustedes encuentren esas probabilidades o encuentren los indicadores respectivos si que me dan el valor de probabilidad. O sea, uno se puede devolver dependiendo del valor que se nos pida, y vamos a ver cómo se realiza esto en nuestra práctica. Entonces, para que ahí vamos a disminuir un poquito, para que ahí un cachito nomás, y ahí vamos viendo que siempre van a existir estas tres fórmulas, porque como decía anteriormente, pero lo repito, nos da una probabilidad acumulada. Siempre en la tabla Z nos da una probabilidad acumulada. ¿Qué significa acumulado? Que se va sacando eh, por situaciones que de repente no pueden dar una frecuencia absoluta, después no pueden dar una frecuencia acumulada. Entonces, de esos valores, de lo que se va agregando dentro de esta probabilidad, se van viendo los porcentajes, y
Ahí va teniendo como las curvas principalmente hacia la izquierda y ahí vamos viendo cómo se va concretizando todo eso. Hay veces que dependiendo del dato, cuando veamos más adelante o ustedes tengan cursos de pruebas de hipótesis, se van a dar cuenta que las campanas de Gauss pueden estar concentradas hacia la izquierda como hacia la derecha. Entonces, para ir traduciendo un poco la fórmula, siempre cuando los valores de x se nos pida como variable aleatoria continua que sean menores o menores iguales a otra variable, a otro valor, en este caso, para uno lo transforma en el valor de z principalmente para que después usted trabaje con el valor estadístico, en este caso de la normal. Acuérdese que mu siempre va a ser la media y sigma va a ser la desviación estándar. Entonces más que anotarlo con el lápiz, lo voy a anotar para que se acuerden con cuadro de texto, que esa es la duda que siempre muchos estudiantes tienen. Entonces vamos a dar un símbolo, entonces en este caso la mu, no me tomo nada el tema. A ver, vamos a insertarlo ahí. ¿Ya? Entonces esto siempre va a ser la media poblacional y el sigma que va a ser la desviación estándar poblacional. Hay veces que también esta desviación también se conoce como desviación típica, es lo mismo, estándar o típica. Eso depende de la nomenclatura de los textos. No es que yo quiera llamar porque sí, ya, hay veces distintos libros donde están en sus casas, en otros países lo van entendiendo como típica, otros como estándar, media poblacional o simplemente media. Ambas trabajan con esta situación y tiene que estar entre 0 y 100%, ¿no? O entre 0 y 1, tiene que estar. Entonces, aquí nosotros siempre el X, porque ustedes se preguntan, ¿qué es el X? El X es el dato que principalmente va a salir, eh, o llamémoslo así como el dato con que eh, trabajará el análisis del ejercicio o del problema. Obviamente acá le pueden llamar de otra manera, o sea, todos los profes tienen como distintas formas o los textos tienen distintas formas de llamando a las variables. ¿Ok? Entonces, y lo que tienen que tener ojo es lo siguiente. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, ¿no? Entonces siempre aquí, cuando es menor o menor igual, siempre el cálculo no debería traerles mayor complicación, ¿no? Entonces, ahí, entonces ahí el cálculo vendría siendo de esta fórmula directamente. ¿Ok? Entonces, este es lo que uno va concentrando, pero cuando empieza a generar las escrituras, cuando los valores son mayores o mayores o iguales. Por lo tanto, cuando uno empieza a representar esta situación con los valores Z o la tabla Z, tienen que siempre hacer esta conversión porque los valores que nosotros estamos buscando probablemente van a estar hacia la izquierda, por lo tanto vamos a estar mirando eh, la tabla Z desde este lado y los resultados probablemente me den desde el lado izquierdo. Si nosotros vemos los valores normales, menores o iguales a cierto valor, ahí tendrían que concentrar lo más probable los valores hacia el lado derecho, pero eso tendríamos que ir resolviendo siempre forma paso a paso. Y los valores que son entre en la distribución normal, ahí lo importante, chiquillos, es que entiendan que este sería la forma de trabajo, siempre como les digo, la tabla Z, y
se van cambiando los valores que me vayan dando de, en este caso, de A y de B. ¿Ya? O sea, en este caso de que los valores que siempre me van a dar en los problemas o los ejercicios, chiquillos. Entonces, dependiendo de esa situación, ahí nosotros vamos a ir trabajando estas tres únicas fórmulas que les van a servir como valores estándar eh, para ir logrando el éxito de lo que ustedes necesitan. Entonces, acá voy a ayudarlos con este ahora tú, que cómo vamos a usar esta tabla Z, cómo la vamos a entender nosotros. Entonces, acá tenemos el menos 2,17. Entonces, tomamos la tabla Z, agrandar un poquito para que todos en sus casas lo vean. Y el ejercicio me dice que es menos 2,17. Entonces, ustedes tienen que pensar que tienen que partir, chiquillos, desde acá, desde el 2,1 negativo, y después tienen que empezar a contar. Y por eso yo le decía que ahí se podrían apoyar con una regla para ir entendiendo esta línea. Entonces aquí tienen que ir contando. Fíjense que aquí aparece un cero y después empieza el 0,01 y así sucesivamente. Tienen que fijarse muy bien, chicos, en esto porque a veces los mayores errores es por no saber leer una tabla de probabilidad acumulada para ver cómo se comporta esta campana de Gauss, si va a estar hacia la izquierda o va a estar hacia la derecha. Todo va a depender de lo que uno va logrando. Entonces aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahí por último usted le puede hacer una marca por último que después con nuestro destacador lo pintamos. ¿Se fija? Entonces ahí usted se va a dar cuenta que es 0,0150, o sea, entonces sería 0,150 milésimo o 10 milésimo porque está con cuatro valores después de la coma, pero nosotros si lo tuviéramos que multiplicar por 100, entonces vamos a ir a nuestro ejercicio acá, si tuviéramos que, vamos a anotar el 0,0150, y si esos chiquillos lo tuviésemos que multiplicar por 100, esto sería 1,50%. Entonces ahí ya tendríamos nuestro resultado. Y por último ahí le colocamos negrilla y lo destacamos con rojo para que usted sepa que el resultado ya se obtuvo, porque acá aparte que dice que es menor o igual, por lo tanto ahí ya es un proceso que como les decía anteriormente era de fácil resolución. ¿Ya? Entonces acá, si que no hay dudas, quiero que se fijen muy bien en esto, que ahora me están pidiendo para valores mayores. Vamos a pintar eso, digo, en otro color para hacerlo distinto. Y nos vamos a dar cuenta que es 1,68. Pero lo que tienen que fijarse muy bien, que ahora voy a fijar el lado derecho, entonces ahí está el 1,6, vamos a destacarlo, ahí está el 1,6, pero tenemos que empezar ahora hasta contar a lo que nosotros estamos buscando, hasta el 68, hasta el 8. Entonces recuerde que aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería, se los traduzco para que lo entiendan las casas, 0,9535. ¿Ya? Porque aquí está mi 0,08 y estamos haciendo la unión con el 1,6. Entonces ahí es como una suma de decimales, por eso ahí va quedando 1,68. Y ese 0,9535 debería tenerlo acá. Pero aquí hay que tener cuidado porque acá en esta parte fundamental tenemos que ocupar la fórmula número 2. O sea, porque si yo llego y coloco el resultado tal cual, lo que yo estoy sacando es el valor menor a 1,68 como indicador del valor Z. Entonces yo delante siempre tengo que colocar el 1. Y recuerden, chiquillos, que las probabilidades no pueden ser negativas. Si usted tiene un valor de probabilidad que en la prueba o un examen le da un resultado negativo, significa que ese resultado es porque usted cometió el error. Entonces, eso tienen que fijarse muy bien porque
A la hora de uno resolver estos cálculos, obviamente no va a llegar a la respuesta correcta y va a perder tiempo, se va a frustrar y, y al final no va a llegar a obtener los resultados que uno quiere. Entonces, esto sería 0,0465, o sea, 465 10 milésimos, pero en este caso, si lo multiplicamos por 100, sería para 4,65%. Siempre los valores del decimal se multiplican por 100, chiquillos. ¿Ya? Entonces, ahí estamos obteniendo, lo pinto de otro color, lo negresco, para que así ustedes vean que el hallar los valores dentro de la tabla Z no es un proceso complicado, sino es una situación que tienen que tener los ojos bien puestos, tratar de ver cómo se va buscando los valores dentro de lo horizontal y vertical. Por eso yo les recomiendo que se manejen con una regla, un medio ahí de ayuda, de apoyo, y de ahí vamos logrando estas situaciones. Este del 0,52 ya lo pueden practicar ustedes, pero nos vamos a detener al ejercicio de, en este caso, lo que hay que tener cuidado es que vamos a tener que reescribir esto. Vamos a hacerlo con, se me lo está tomando, voy a mover un poquito esto, que aparezca ahora aquí. ¿Ya? Y ahí vamos analizando y vamos a escribir nuestra fórmula, lo que nosotros necesitamos ahí mostrar. Entonces ahí sería la probabilidad y en ese caso siempre recuerden que esto es como los intervalos del inicio menos, o sea, en este caso el final menos el inicial, como hay que tomarlo como tipo variación. Entonces ahí vamos a anotar el z del primer valor, en este caso sería para menores o iguales que 2,58 menos, ya siempre con una diferencia, eso nunca lo olviden, chiquillos en sus casas, chiquillas en sus casas, sería z también menor o igual a 1,49. ¿Ya? Recuerde que estos valores tienen que, ambos, el 2,58 y el 1,49, tienen que sacarlos dentro de la tabla Z. Tienen que sacar esos valores de probabilidad acumulada. Si no los sacan, van a empezar a hacer una recta entre 2,58 menos 1,49 y eso está malo. Entonces tienen que, siempre la ayuda tiene que estar acá. Entonces voy a subir yo de arriba, voy a echar al lado donde me note, ahí está. Y después vamos analizando el proceso. Entonces vamos a ir buscando, vamos a partir con el 2,58. Entonces ahí está el 2,5, por eso lo destaco. Y ahí nosotros tendríamos que contar, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces estaríamos por acá. Ya sería el 0,9951. ¿Ok? Entonces, ese 0,4951, me voy a tener que jugar ahí, ampliar y para que ustedes en sus casas lo vean, 0,9951, y eso va a ser restado con el 1,49. Lo buscamos acá también, entonces también nos vamos a ir jugando con el aumento. Ahí la idea es que ustedes en sus casas tengan ahí paciencia al momento de buscar, no les dé la desesperación. Y aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería el 0,9319. Entonces, 0,9951 menos 0,9319. Sí, vamos a ir anotándolo más abajo. 0,90, tanto la coma, 0,9319. Y ahí ya se hace una resta de números decimales. Entonces ahí con su calculadora 0,9951 menos 0,9319 sería 0,0632. Y como nosotros tenemos que multiplicar por el 100%, al final sería una probabilidad de 6,32%. Entonces ahí lo vamos a ir ennegreciendo. Vamos a colocar otro color, colocar un color morado y ahí para que ustedes entiendan ahí las tres categorías de procesos, ahí ocupando esta
fórmula de representación. Acá, ojo chiquillos, que este lado no lo ocupamos. Solamente nosotros nos dedicamos a ocupar esto nomás, esta escritura. Perdón, me salió mal. Esto. Esto fue lo que fue ocupado. Pero hay veces que en los ejercicios que nosotros o los problemas que veamos vamos a ocupar esta representación. Entonces todo va a depender de cómo nosotros le demos la importancia suficiente a este trabajo que ustedes pueden ir logrando sí o sí y sacarse los mejores 7, ya entendiendo el tema de la distribución normal, ya como variable aleatoria continua. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esto, y para los que obviamente quieren saber, profe, cómo se hace la campana de Gauss, cómo se va haciendo esto. Entonces, vamos a mostrar solamente con la primera idea. Por ejemplo, si me piden menos 2,17, entonces, acuérdense, chiquillos, que, bueno, esperando que se vaya dando la lógica, siempre ahí uno va pensando que aquí, como en la recta numérica, esto es como que hubiera estado un cero, menos 2,17, vamos a pensar que esto era más o menos como por acá. Sería el 2,17. Ahí vamos a ocupar el destacador como para pintar esa zona, que en este caso sería la zona que me está pidiendo, y en ese caso esto es lo que representa el 1,50%, el 1,5%, que es lo mismo. Entonces, y todo lo que va reflejando hacia el otro lado, se va reflejando todas las situaciones que se van como aceptando dentro de este análisis o complementando, porque la idea es que todo porcentaje, la suma de la probabilidad tiene que dar 100%. Por lo tanto, aquí en esta parte que está con blanco, ahí estarían los sectores que ahí podría tomarse como el valor contrario al 2, o menos 2,17 como indicador Z, ¿ya? Entonces ahí me falta lo más importante, que es a ir entendiendo cómo se va ubicando. Entonces, todo se va tomando igual que la recta numérica, porque tienen que pensar que ahí está el mu y el sigma, ¿ya? Tienen que pensar que tiene que estar siempre en un intervalo entre 0 y 1. Entonces, ahí es como que el primer valor lo toma la media y ahí, y el otro lo toma el sigma. ¿Ok? Entonces, eso tienen que pensar ustedes cuando se trabaja el valor de Z, tienen que pensar en eso. Y ahí con eso ya vamos a ir marcando y vamos a ir logrando cosas mejores y que ustedes entiendan el tema de la distribución normal. ¿Ok? Entonces, eso es como parte de su éxito y ahí va dependiendo del primer valor y ahí ustedes van probando con el siguiente. Ahí tienen que fijarse, como le digo, en el dato. Por eso hay 1,68, tienen que fijarse en ese dato, hacer el dibujo de la campana de Gauss, de Karl Gauss, matemático alemán, que iba midiendo como todos los valores de probabilidad de evento. Después te lo va a hacer con ese y ahí fijarse que ahí podemos trabajar de forma menor o menor igual, como lo que pasa acá, de la forma ahí normal y se les va a hacer más sencillo. ¿Ok? Entonces ahí pues ya disminuye un poquito el zoom para que se pueda ver mejor y nos vamos a lo más importante, ¿ya? A los problemas, ¿ya? Los temidos problemas de la distribución normal y que no a todos los estudiantes les gusta. Entonces, dice, un instituto de inglés indica que los alumnos que están en nivel A2, me imagino que es un nivel que se va avanzando en el inglés, al cursar un año de inglés intensivo, el puntaje obtenido en el examen TOEIC, o sea, Listening and Reading, sigue una distribución normal. Siempre en los problemas tienen que aparecer, chiquillos, este dato. Si o aproximadamente normal. Siempre tiene que aparecer, porque si no aparece ese dato, pues vamos a estar ahí complicados
Y ahí vamos a tener que entrar a suponer y si no, ahí el problema es de la persona que redactó ahí el problema. Entonces, todas esas cosas a veces pueden pasar en la eventualidad. Ya, a veces pasa que a veces los profes redactan mal las preguntas. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Entonces, y dice con una media de 765 y una desviación estándar o típica de 38. Y dice, si usted está en el nivel A2, de nivel de inglés, y cursa durante este curso intensivo, ¿cuál es la probabilidad de que su puntaje sea superior? O sea, me están pidiendo por los mayores, ¿verdad? Me están pidiendo, si me retrocedo, chiquillo, perdón, por la fórmula número 2. Esta es la fórmula que me están pidiendo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Para que tienen que estudiar bien en sus casas. A 740 puntos. Entonces, lo que nos están pidiendo es una probabilidad, vamos a ir ahí paso a paso, de que X grande como variable aleatoria continua, sea mayor a 740 puntos. Porque eso es lo que, como les digo, no conocemos. ¿Ya? Así que espero que ahí vayan siguiendo la onda, ¿ya? La onda de cómo ir resolviendo estos ejercicios. Entonces, lo que vamos a ir haciendo para que saquemos esa respuesta es aplicar, en este caso, voy a quedar ahí al medio, vamos a ir aplicando la fórmula con la tabla Z, la fórmula número 2. Entonces vamos a ir escribiendo nuevamente el X, en este caso sería mayor a 740 puntos, que esto es lo mismo que si yo lo escribo con el valor, que en este caso sería Z, en este caso mayor a 740, pero en este caso vamos a utilizar nuestra fórmula, que sería uno menos la probabilidad de que ese Z sea menor a 740 puntos, que en ese caso vamos a ir traduciendo a lo más importante, que en este caso es a la fórmula del valor estadístico estándar, entonces, o estándar normal estándar. Entonces, en ese caso Z menor, y en este caso vamos a ir tomando las fracciones. Entonces ahí recuerde que sería los 740, que era el X, menos el dato que era la media, que son los 765, y dividido por la desviación estándar, que es 38. Entonces, lo que tiene que pensar usted es que primero se tiene que siempre resolver esta parte para después ir buscando los datos en la tabla Z. Si no, vamos a estar ahí complicados y al final vamos a estar perdiendo ahí minutos y tiempo súper valioso. Entonces ahí la probabilidad, vamos a ir resolviendo, ahí va a estar nuestra tabla Z menor o menor igual, que es lo mismo. Entonces en sus calculadores, en sus casas, entonces 740 menos 765 y dividido en 38, nos tendría que dar 0,65, 78. Eso lo vamos a dejar en dos decimales y lo vamos a dejar en menos 0,66. ¿Ya? Entonces 0,66, ¿no? Entonces ahí lo vamos dejando. Entonces, y ese dato se busca en la tabla Z. Entonces, vamos a ir siguiendo con nuestra anotación, uno menos, y vamos a buscar ese menos 0,66. Nos vamos acá. Entonces, vamos a buscando el dato, ¿ya? El 0,6 negativo estaría ahora acá. Los resultados de los valores sí pueden ser negativos, chiquillos, ¿ya? Eso no hay problema. Y ahí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si no se alcanza a ver desde sus casas, ahí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 0,2546. Entonces, esto yo me voy al problema acá. Entonces, 0,2546.
Y ya después a eso, o sea, uno menos, porque el uno representa, chiquillos, al 100%. Por eso tenemos que hacer esa diferencia, ese alcance, y le tendría que dar eso, 0,7454. Ahí para que se alcance a ver ahí nítidamente, 0,7454. Y esto corresponde al 74,54%. Entonces, ese resultado, no, o sea, perdón, de aquí. Vamos a colocarlo en negrilla, si no me colocó todo en negrilla, pero quería solamente, ahí son como chascarros, ¿no? Pero ahí uno va viendo que se va dando esta lógica. Esto. Y ahí nosotros nos damos cuenta que ahí sería el 74,54%, que el puntaje ahí en ese caso sea superior ahí a lo que se nos pide, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están ahí analizando. En este caso, ahí ocurrieron algunas cositas, ¿ya? Entonces, pero lo importante es que ahí vamos a está por ahí. Pero si no, ahí lo vamos a ir haciendo, borrando de nuevo, ¿ya? Porque para que usted ahí con la gomita lo vaya entendiendo ya un poco mejor, de que eso me pasa por el tema del Zoom, ¿ya? Entonces, lo importante es, para este problema, para que repitamos un poquito, están en los estudiantes nivel A2, en inglés intensivo, ¿ok? Después, el puntaje de listening reading, sí, una distribución normal. Siempre este dato tiene que aparecer, chiquillo, con una media de 765, ahí aparece como dato, y una desviación típica o estándar de 38 puntos. Por lo tanto, si ahí está cursando el curso intensivo y el puntaje tiene que ser superior a 740, por lo tanto, este sería mi incógnita que me piden buscar. Por lo tanto, ahí ya sabiendo nosotros que el resultado sería un 74,54%, porque logran que el puntaje sea superior a 740 puntos. Así que eso, como espero yo que esté como más claro que el agua. Entonces, ahí ya después, bueno, chiste fome, ahí después vamos viendo que el ejercicio que les dejo dentro del mismo, pero ahora le pido que ustedes me hagan el cálculo que el puntaje esté entre 700 y 800 puntos. Entonces ahí ustedes van reportando sus respuestas, ahí me van haciendo sus comentarios con la misma media de 65 y la desviación estándar de 38. Y ahí me van dando sus resultados, me van dando likes, se pueden suscribir para que ahí vamos viendo videos y cosas de matemática y entendiendo lo más importante, chiquillos, que es el uso de nuestra tabla Z, que eso les va a servir para entender todas las variables aleatorias continuas, su uso, ahí van a quedar como marcados cuando vean el video porque está resolviendo cada uno de estos valores, las fórmulas que van dependiendo cómo se van dando cada situación y cada profe ahí lo va traduciendo, o los textos lo van traduciendo cada vez que se va logrando entender para este problema. Así que ahí usted me calcula la probabilidad con el mismo ejercicio que está entre 700 y 800 puntos. Recuerden que tiene que estar en decimal y porcentaje para que ahí se va entendiendo esta situación. Y ahí el cálculo, recuerde que ocupamos la fórmula 2 porque al final tenemos que siempre invertir nuestros casos, nuestros sucesos para que ahí logremos generar la recta y los valores nos asuste si el valor estadístico estándar nos da negativo, ¿no? Como acá. Entonces, si aquí ustedes en un trabajo o X situación les dan negativo, no hay que temer. Lo importante es que la tabla Z es la mejor ayuda para ir logrando, por ejemplo, que usted pueda hacer y ser magíster en campanas de Gauss. ¿Ya? Así que ahí les dejo ese problema y ahí en sus casas lo estamos ahí viendo y cuídense mucho.
Bendiciones para todos y todas.